Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Muy encantada. buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo, ¿cómo estáis? Buenas Bueno, tardes. estamos otra vez aquí en un directo, ¿verdad? Otro un tema pues súper chulo, ¿no? Yo creo que es el primero que vamos a hacer de disciplina positiva y creemos que no va a ser el último, ¿no? Sino que vamos a seguir ampliando este tema más adelante, así que está guay, ¿verdad? Es súper interesante. Yo creo que ahora quien no pueda entender qué significa realmente la disciplina positiva, pues bueno, tiene ahí una pequeña laguna, ¿no? O sea, es algo en lo que tenemos que formarnos un montón y bueno, y aprender de los mejores, como es el caso. Sin duda. Y a los mejores traemos, ¿no? Vamos a presentar ya, la vamos a meter por aquí. Traemos a Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues Buenas encantada de estar tardes. aquí con vosotros. Primero agradecerte que estés aquí con nosotros. Presentarte, Patricia Castaño, que es socióloga, ¿verdad? Ujú. Eres coach familiar, ¿verdad? Sí, Y correcto. educadora en disciplina positiva. Eh, Exactamente. Me ponías, he leído también que disciplina positiva no solo para familias, sino también para parejas y para aulas, ¿verdad? Que sería un poco también, en caso de escuelas, lo que nos competiría a nosotros, aunque en tema de familias también nos viene muy bien, porque, bueno, si no somos Sí. padres casi todos, pues estamos en ello, nuestras profes muchas están en ello también. Y bueno, y nuestras familias que nos ven y que valoran también que hagamos estas cositas, así que nada, agradecerte que estés aquí. Y Gracias yo, a yo, vosotros por la yo, invitación. yo os voy a decir una cosa, yo me voy a callar y os voy a dejar a vosotras dos solas, que sé que este tema lo controláis mucho más que yo y os mola mucho, así que nada, venga, adelante. Bueno, yo, Bueno, Patri, agradecerte también un montón que estés aquí. Seguro que vamos a aprender. Bueno, siempre aprendemos, ¿no? De todos los compis que venís, los grandes profesionales. Y bueno, es un tema que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Creo que es fundamental, no solamente como padres, que somos también, sino como responsables de ese acompañamiento en nuestras escuelas con las familias, ¿no? Entonces, al final, es una manera de ser, es una manera de proceder, es una manera de pensar. Y claro, ¿cómo vamos o sea, necesitamos también acompañar a las familias para ello, ¿no? Y luego también la parte de aula que decías, formar a los educadores para que los educadores sientan ese respeto hacia la infancia, en nuestro caso. Y bueno, yo sí quería plantearte, bueno, seguro que nos vas a contar un montón de cosas, pero a mí me preocupa, bueno, me preocupa no, porque no soy experta, entonces no sé muy bien cómo lidiar con ello, ¿no? Pero cuando llegan las familias y necesitas que ese proyecto que intentas transmitir tiene que ser un proyecto compartido dentro del aula, ¿no? Y a veces, pues, las familias efectivamente tienen un modelo de crianza muy distinto al que a lo mejor podemos creer que es el ideal nosotros. Entonces, como yo sé que hay muchos papis que seguro que están escuchando y siempre tienen esa duda de ¿qué herramientas puedo utilizar? ¿O cómo puedo modificar mi estilo de crianza? ¿O cómo puedo, pues, no castigar y premiar? ¿No? ¿O cómo puedo empatizar? No sé, hay un montón de pautas o de herramientas o de pequeños trucos que seguro que tú nos puedes ofrecer. Y bueno, y pues eso, el concepto, como digo yo, que yo muchas veces no sé definir lo que es realmente, ¿no? La disciplina positiva. ¿Dónde nos mm, puede llevar? bueno, Silvia, pues a ver, te cuento un poco, ¿vale? Como mamá y como profesional, la disciplina positiva es un modelo educativo que lo que ayuda, es un modelo educativo y yo te diría más, es una filosofía de vida, es un modo de estar y de ser en el mundo, ¿no? Porque no tiene que ver solo con el ámbito educativo, porque como decía David, se puede enfocar a empresas, se puede enfocar a parejas, se puede enfocar a familias, se puede enfocar a aula, ¿no? Entonces, es tan grande lo que puede abarcar porque al final estamos hablando de respeto, ¿no? Entonces, eso es una forma de vivir, ¿no? El vivir desde ese lugar. ¿Qué es disciplina positiva? Bueno, disciplina positiva es un modelo educativo que está basado, sobre todo lo que nos ayuda es a entender por qué los niños se comportan como se comportan, a entender qué hay detrás de ese comportamiento y nos da herramientas para ayudar a resolver esos comportamientos que llamamos inadecuados, esos malos comportamientos, para poder tener una relación mejor con los niños, ¿vale? ¿Qué pautas, así como que me decías, ¿no? Para los padres, qué cosas podemos hacer? Bueno, esto de la disciplina positiva viene desde hace muchísimos años. Sus orígenes, que a pesar de ahora estar como muy de moda, como estábamos hablando antes, ¿no? Por debajo de la cámara, es muy antiguo este modelo educativo.
tiene sus orígenes en dos psicólogos que son Adler y Dreyfus. Ellos decían que todo ser humano, cuando nace con las ganas de querer sentirse querido, ¿no? Con la necesidad de sentirnos queridos. Y eso lo enfoca a los niños, pero como adultos yo tengo necesidad de sentirme querida por mi pareja, por mi madre, en el trabajo, ¿no? De poder pertenecer, que eso es lo que decimos mucho en disciplina positiva. El querer formar parte, el ser importante, el perteneciente a un grupo, ¿no? Que esto en el aula formo parte de esa unidad, de ese grupo, de ese sistema, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues, ¿qué voy a hacer yo de forma inconsciente para pertenecer? Y eso es lo que les pasa a los peques. Están continuamente queriendo pertenecer y formar parte. Y cuando no sienten que forman parte es cuando tienen esos comportamientos que llamamos inadecuados. Entonces, nos ayuda a descifrar qué es lo que está faltando en esa fórmula por lo que el niño se comporta como se comporta. Entonces, es fascinante. Estos psicólogos, como te digo, fueron los fundadores. Y ya estamos hablando del año 1920, que hace años de esto. Lo vieron porque veían que había un trato muy desigual entre niños y adultos, que no se trataba de la misma manera a los niños. Entonces, intentaron como equiparar esa relación y ese respeto y sobre todo, pues eso, llamaron como crianza democrática, que es un concepto que ahora también está muy en auge, ¿no? Esto de la horizontalidad en las relaciones, la forma de comunicarnos, la asertividad, el respeto, ¿no? Jane Nelsen, que si queréis buscar información de disciplina positiva, mi recomendación, que antes decía, hay mucho intrusismo ahora, ¿no? Pues mi recomendación es iros a la fuente, iros al origen, ¿no? Adler y Dreyfus son complicaditos de leer, he de mencionar, son complicaditos, pero Jane Nelsen es facilísima, es muy, muy fácil. Entonces, todo lo que sea Jane Nelsen, Lynn Lott, nos va a dar la fuente de la disciplina positiva. Y desde ahí empieza todo, ¿no? A moverse. Aquí Raquel en el chat nos ponía que le había encantado la definición que habías dado, que es una forma de ser y de estar en el mundo. Muchas gracias, David. Sí, lo que decías también, Silvia, que decías estas cosas de cómo lo hacemos con los niños, no hay una fórmula mágica, esto no es magia, que hay muchas veces que queremos como que sea el método, ¿no? La forma o la estrategia. Y yo eso cuando acompaño a los educadores y a las familias, insisto mucho en escucharos lo que os hace sentir cuando vosotros comunicáis a los peques. Cuando chantajeamos, cuando amenazamos, cuando castigamos, luego nos sentimos fatal. Nos pasa a todos, como padres, como seres humanos, cuando actuamos desde un lugar que algo está ahí dentro que diciéndonos que no, luego nos sentimos mal. Entonces, es educar desde ese equilibrio en el que yo no haga sentir mal al niño y no me sienta yo mal tampoco a la hora de educar. Entonces, fácil, no, dificilísimo, porque no nos han enseñado, ¿no? Porque no, por lo menos a mí personalmente, mi generación, muchas de las personas a las que acompaño, esto no venía, ¿no? En la mochila que traemos heredada de nuestra infancia, ¿no? Venían otros aprendizajes, pero inteligencia emocional, gestión emocional, ¿no? Venimos de otra. Entonces nos sale de manera muy automática esto de no llores, no te portes así, no grites, te vas a poner feo, ¿no? El no. Los noes constantes, ¿no? Entonces nos sale y para mí hay que redescubrirnos, hay que volver a mirarnos, hay que desaprender lo aprendido, hay que volver a mirarnos a nosotros desde otro lugar también más compasivo, que a veces nos metemos mucha caña como educadores y como profes, venís con una mochila de es que no lo hago bien. Y bueno, estamos aprendiendo, ellos aprenden y nosotros también con ellos, ¿no? Entonces, desde ese lugar también de autoamor hacia nosotros, ¿no? Hacia esta experiencia que nos está tocando con los niños. Claro que sí. Es ese sentimiento de culpabilidad que decimos, ¿no? Muchas veces. Pero es lo que comentas, o sea, al final los seres humanos no nacen, los seres humanos se hacen. Y por tanto, pues si hemos nacido en un contexto totalmente distinto en el que no existía o lo que premiaba precisamente era pues esa amenaza, ese castigo, esa consecuencia en lugar de la mirada respetuosa en la que te posicionas y empatizas con la otra persona, pues claro, es muy complicado, es lo que dices. La necesidad, ese autoconocimiento, ¿no? Y ese resetear el procesamiento del cerebro directamente, ¿no? Que es la programación neurolingüística, tal cual. Pues, exacto. A ver qué hago. O sea, es como decir, es que necesitamos empezar de cero nuevamente para entender realmente este estilo de vida, ¿no?
¿Qué recomiendas a las familias? Bueno, yo recomiendo mirarnos, ¿no? Recomiendo mirar a los niños, pero desde un lugar más amable y también mirarnos a nosotros desde un lugar también más amable, ¿no? Entonces, desde ahí redescubrirnos. Para mí el primer paso, y yo lo viví en primera persona, ¿eh? O sea, que para mí yo llegué a la disciplina positiva por pura necesidad. O sea, nació mi hija, me acuerdo perfectamente que cuando nació todo el mundo era, bueno, tú sigue tu instinto, si ya verás cómo todo fluye y todo va a ir bien, y tú tranquila, que la crianza es fácil. Y hombre, pues cuando era bebé era fácil, pero según fue creciendo la cosa se fue complicando, ¿no? Porque sus necesidades eran distintas y aparecían pues otros comportamientos, otras cosas que yo no sabía gestionar. Y entonces, la disciplina positiva apareció en mi vida por pura necesidad, porque yo necesité de conocer nuevos modelos, ¿no? Entonces, miré mucho fuera, que eso también después de años, también recomiendo a mirarse dentro por eso, ¿no? Porque a veces buscamos la respuesta fuera. Y a modo de información está genial tener información, pero luego hay que filtrar lo que nos quedamos, ¿no? O sea, no vale todo. Yo creo que hay que permitirnos ver, con esto que yo te cuento, ¿tú qué sientes? ¿Te conecta, te chirría, te gusta, te desagrada? Para filtrarlo, ¿no? No porque lo diga no sé quién hay que seguirlo a pies juntillas, porque igual en tu familia no pega, ¿no? Ese modelo o esas normas que a mí a veces me dicen, ¿qué normas tengo que poner, ¿no? ¿Cuáles son los límites que tengo que establecer? Wow, ¿no? Depende de ti, depende de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, si tienes más, ¿no? Del contexto en general. Entonces, es algo particular que para mí necesita redescubrirnos, ¿no? Conocernos, entender por qué cuando el niño tiene ese comportamiento a mí me remueve tanto, ¿no? Pero a mí me gusta darle la vuelta y no es culpabilidad, es responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de poder educar desde otro lugar, ¿no? Y dejar la culpa un poco apartada, ¿no? Porque cuando nos metemos en culpa, nos metemos en ¡buah! ¿No? Yo trabajo también mucho con el cuerpo y es como, ala, ya me he cargado otra losa y ya es muy pesado, ¿no? Educar desde ahí. Mira, yo la sensación que tengo es que cuando se habla de disciplina positiva o de todas esas metodologías que parece que no tienen, que son muy, digamos, muy estrictas o se llevan muy encajonadas, lo curioso es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Y es de, primero conócete a ti mismo, conoce a tu pareja, conoce con las personas con las que quieres vas a aplicar este tipo de enseñanza o de crianza y decide en base a eso, ¿no? O sea, que tiene una cierta flexibilidad también, no es tan, digamos, tan estricta como la palabra parece que dice al principio, ¿no? Sí, fíjate qué importante esto que mencionas, David, porque es verdad que eso trae ya de primeras disciplina, tiene una connotación como a mí en algún momento me han dicho, adiestras a los niños, ¿no? Fíjate hasta hacia dónde nos vamos. Pero eso es la connotación que cada uno a nivel personal le da a ese concepto. Pero si tú te vas al origen, si te vas al origen de la palabra, disciplina es guiar. Y desde guiar a alguien, guiar a un niño es mucho más bonito, ¿no? Que lo que a lo mejor entendemos. Disciplina positiva lo que tiene, que a mí me parece maravilloso, es que es eso, amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Es algo que constantemente sale cuando hablamos de disciplina positiva, es amabilidad y firmeza. ¿Y qué es esto de amabilidad y firmeza? Amabilidad y firmeza es, soy amable con el niño, soy respetuoso con el niño cuando me dirijo a él, cuando me comunico, cuando expreso, cuando pido, y soy respetuoso conmigo mismo. Que a veces lo que nos va es que nos vamos como a dos modelos totalmente opuestos. Nos vamos a, solo tengo en cuenta lo que yo quiero, lo que yo necesito, y entonces me pongo autoritario, firme y solo firme, ¿no? Y entonces se hace lo que yo diga cuando yo diga, y además alzo la voz y me pongo en un tono mucho más, ¿no? Demasiado firme. O a veces nos vamos al otro extremo, que es irnos como a esa permisividad, a esa sobreprotección, en la que solo tengo en cuenta al niño, me olvido de mí, de mis necesidades como adulta, como educadora, como mamá, como persona, porque solo estoy centrado en lo que el niño necesita. Entonces, disciplina positiva es no, que el equilibrio es amabilidad y firmeza al mismo tiempo, en el que puedas mirar al niño, pero también puedas mirarte a ti. Y a mí eso me pareció wow, ¿no? Porque yo inconscientemente tenía relacionada crianza respetuosa con solo importa el niño, ¿no? Y me encuentro mucha mamá, mucho educador, mucho papá que se pierde en el camino, que ya no sé quién soy porque solo soy mamá o porque solo soy profe, ¿no? He perdido mi
bueno, pues quién soy, lo que me gusta. No soy solo madre, soy mujer, soy trabajadora, soy pareja, soy muchas cosas, ¿no? Entonces, es retomar a ese equilibrio. Y para ese equilibrio, ya que lo ha sacado David lo del concepto, ¿qué es para ti amabilidad y qué es para ti firmeza? Porque ahí se abre otro melón, ¿no? Porque ahí empezamos y lo que para mí es firmeza, de repente es como, es que la firmeza es mala, porque la firmeza es como demasiada autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser yo firme si veo cosas malas en la firmeza? ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con nuestra infancia. Si en nuestra infancia fuimos educados desde un modelo muy autoritario, al final el ser humano es muy simple. O repetimos el patrón o nos vamos al contrario. Entonces, o soy muy firme y mi automático es cuando estoy cansado, cuando pierdo la paciencia, me voy ahí, o me voy al lado opuesto. Me voy solo a ser súper amable, ser súper cariñoso, pero no me tengo en cuenta. Entonces, fijaros cómo está ahí el juego, ¿no? En equilibrar esos dos conceptos. Esa firmeza es poner límites y normas claramente Exacto. establecidas que incluso los niños lo entienden y al mismo tiempo, una vez que el niño es consciente de cuál es esa norma, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Ser amable en ese proceso. Muchos de nosotros hemos asociado firmeza, o sea, que para poner un límite hay que gritar, hay que chantajear, hay que castigar, porque si no parece como que el límite no se entiende, ¿no? Y a veces relacionamos inconscientemente cuando pongo un límite lo tengo que poner desde arriba, ¿no? Desde la imposición, desde me tiene que obedecer, ¿no? Y desde ahí es muy pesado. Jane Nelson dice una frase súper bonita que es de dónde sacamos la idea que para que un niño se porte bien le tenemos antes que hacer pasarlo mal, ¿no? O sea, que le tenemos que hacer sentir mal. Y es precioso porque es para educar, no hace falta hacer sentir mal al niño, ¿no? Porque además luego esto, sobre todo la disciplina positiva más para allá, va más hacia allá, es qué aprende ese niño luego, a futuro, en su personalidad, en sus creencias, en su inconsciente. Mira, a mí mi hija hoy, os cuento así a nivel más personal, pero me decía que en clase hay profes maravillosos y hay uno pues que castiga, ¿no? Pues porque cada uno tiene su mochila. Y él me venía contando, ¿no? De, mamá, y además me decía muy curiosamente, me dice, además es la de valores, que me decía, no entiendo mucho que la profe de valores que nos enseña valores nos castigue, ¿no? Fijaros, con 7 años ya como viene, digo, ojalá yo hubiera, vamos, la mitad de la mitad que ella, ¿no? Y me decía eso y entonces me decía, ¿sabes qué pasa, mami? Que entonces yo cuando hago algo mal me voy a castigar por hacer las cosas mal. Y dije, wow, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿No? En cuando yo me equivoco, alguien me castiga. Y lo que yo aprendo es que cuando yo me equivoque, me voy a autocastigar. Ostras, y la autoestima, y la confianza, y la seguridad en mí mismo, que todas estas cosas y estos valores, luego a futuro, ¿no? Pesan, ¿no? O sea, son los motivos de mi consulta. De, ojo, es que no tengo esta seguridad, esta confianza, esta autoestima, me daña, necesito la valoración de los demás. Fíjate, esto nos lo dicen también mucho, ¿no? La valoración externa. La disciplina positiva lo que muestra también son herramientas para la vida. ¿Qué le estamos enseñando hoy al niño? ¿Qué aprende hoy el niño? Porque en función de eso va a generar su personalidad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, pero un gran poder también, ¿no? O sea, la primera infancia es cuando se genera a nivel inconsciente nuestra personalidad, o sea, lo que nos hace movernos luego como personas. Entonces, ostras, si podemos meter todas estas cosas de autoestima, seguridad, confianza, pues yo estoy segura que la sociedad cambia, o sea, segura. Totalmente. Hombre, una de las cosas que llevamos tiempo, ¿verdad, Silvia? Hablando y en grupos y de hecho en anteriores directos que hemos hecho hemos ido enfocándolo mucho por ahí, es precisamente al tema del cambio educativo, ¿no? Esa necesidad de ese cambio real, ¿no? De que este sistema no nos lleva a lo mejor por donde nos demanda la sociedad de hoy en día, que además es una sociedad complicada, es una sociedad que se encierra mucho más en sí misma. Tenemos los ordenadores, las pantallas, las tablets, los videojuegos, YouTube, Internet, todo lo que necesitemos. Cuando yo vengo de una generación que me he criado en la calle, como digo yo, ¿no? Con un balón, con coches, con muñecos, con lo que fuese, ¿no? Y sí que es verdad que siempre decimos lo mismo, ¿no? Esa necesidad del cambio, pero es que es curioso que en todos los programas hay algo muy recurrente y es que todas las personas que salís hablando estáis diciendo que todo empieza en nuestra etapa, en el 0-3, ¿no?
Es como la primera infancia. ¿Qué importancia tiene? Que le damos inconscientemente o conscientemente a los niños. ¿Cómo dejamos ese pozo dentro de ellos? Y a mí ya me empieza a preocupar la responsabilidad que nos estáis cargando. Bueno, pero Porque fíjate, tela, ¿eh? David, que tenemos una gran suerte, porque esto yo cuando lo hablo con mi madre me dice, si yo tuviera la información que teníais, que tenéis ahora, seguramente que cometemos otras. Esto no significa, también hay algo que me encanta de la disciplina positiva, que habla del valor de ser imperfectos, ¿no? No significa que nos vayamos a la exigencia, a la perfección, no, porque yo siempre lo digo, o sea, mi hija tendrá sus taras, porque yo tengo las mías y porque todos tenemos que nuestro aprendizaje vital, ¿no? O sea, al final no se trata de generar seres perfectos, sino de, bueno, de lo que yo pueda aportar y de sacar mi mejor versión y de poder aportar desde ese lugar de conciencia. Entonces, responsabilidad sí, pero hay información, cada vez hay más gente que se interesa por conocer más, vosotros mismos estáis continuamente formándoos y aprendiendo nuevas cosas. Entonces, quiero decir que nuestra mano está, yo creo que en la intención. Es que desde que nacemos estamos tomando decisiones acerca de quién soy yo, de cómo es el mundo, de cómo voy a relacionarme en este mundo, y eso es inconsciente y eso se genera en la primera infancia. Entonces, claro, si yo pongo a un niño una etiqueta de es que eres un gruñón, de es que eres el, ¿no? Que esto pasa, ¿no? Eres el trasto de la clase, o eres el inteligente, o eres el avispado, ya vamos generando esa idea acerca de nosotros mismos y de manera inconsciente para pertenecer, para sentirme querido, voy a ponerme en ese rol, porque solo así creo que me van a mirar. Entonces, otra cosa que de la disciplina positiva es maravilloso es que en la psicología muchas veces cuando nos íbamos al conductismo nos quedábamos en la parte de arriba de solo observar el comportamiento, ¿no? De vamos a cambiar el comportamiento. Y la disciplina positiva va más allá, es vamos a ver qué necesidad no está siendo cubierta en el niño para que se comporte como se comporta, ¿no? Y eso va a depender del adulto, que ahí otra vez es un poco la responsabilidad, ¿no? De esa necesidad va a tener que ver contigo. No mires al niño, mírate a ti. Cuando el niño hace lo que hace, hay algo en ti que puedes cambiar. Cuando hicimos el programa de inclusión educativa, de inclusión, se hablaba mucho de las etiquetas. Una de las cosas que hablábamos en inclusión era también esa de la necesidad de dejar de etiquetar para llegar a esa inclusión que la finalidad era dejar de hablar de la palabra inclusión, que sería el fin, ¿no? Y esto lo que me lleva y lo que me llama la atención es lo unido que está todo, ¿no? Pensamos muchas veces, hablamos de una cosa que a priori parece que no tiene mucho que ver con lo otro o con lo de más allá, incluso cosas que pensamos que se pueden llevar una contra otra, o sea, que puede ser en las antípodas. Y luego resulta que están mucho más unidas unas de otras de lo que nos pensamos, ¿no? Ahora hablando de etiquetas, se me ha venido lo del programa de inclusión como algo muy, muy referente, ¿no? De ello. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo una sesión que tuvimos hace poco, justamente también de los principios de la disciplina positiva, que justamente decían eso, ¿no? Que estamos tan acostumbrados socialmente a etiquetar todo y a especializarnos con todo, que por eso creo que los padres tienen tantísimas dudas. Y al final los educadores y los que estamos con niños, ¿no? ¿Qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Cómo dirigirlo? Lo que sea coherente contigo, yo diría, ¿no? O sea, si aquello que tú piensas, sientes, haces está alineado, si estás siendo coherente, ahí está la respuesta. Si tú te sientes a gusto con eso que estás haciendo, estamos hablando en general, ¿no? No estamos hablando de un caso en el que haya algo de una persona que esté mal, o sea, a nivel de enfermedad mental o cosas de ese estilo, ¿no? Pero si una persona está sana y es coherente, el niño recibe esa coherencia, la percibe y seguramente será todo mucho más fácil. Cuando hacemos también la disciplina positiva habla mucho de conceptos, porque cómo yo me siento querido, que esa es la otra parte, ¿no? O sea, si decía que Adler y Dreyfus decía, todos nacemos con la necesidad de sentirnos queridos, ¿cómo me siento querido yo para poder pertenecer y formar parte? Pues la disciplina positiva, y esto viene de estos psicólogos, decían que es cuando cooperamos, cuando hay colaboración, cuando me siento importante, cuando me siento que formo parte, cuando me siento respetado y cuando siento que soy digno, ¿no? Que soy digno en esto. Entonces, ahí es cuando yo voy a querer contribuir. Y es alucinante porque cuando eso se da, la contribución es innata. El ser humano quiere contribuir. Entonces, de hecho, esa parte social, yo que vengo de la sociología, es que de verdad que se da. Y en niños muy pequeños, y vosotros que estáis de 0 a 3, muchos de vosotros que estáis escuchando, seguro que lo detectáis.
Los niños, a ti se te cae un lápiz y seguramente el niño, si tú no le dices nada, va a ir a cogerte el lápiz. O sea, tienen ese sentido innato de querer colaborar. Hay un montón de vídeos, si buscáis altruismo en niños, que hay experimentos para tratar esto, para ver si realmente es innato o no, y se demuestra que es innato. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo que con el paso de los años los niños dejan de colaborar o los adultos dejamos de contribuir. ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Pues mi maravillosa entrenadora Marisa Moya diría que estamos interviniendo en el proceso, ¿no? O sea, la escuela y la familia es el gimnasio donde nuestros niños entrenan esas cosas, esas cualidades innatas. Entonces, si nosotros por las prisas, que yo soy mamá, que me meto en el saco, pero por las prisas, porque no llego al cole, porque no, déjalo, que tú quieres contribuir, pero ya lo hago yo, déjalo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros niños de 1 añito, 2 años se quieren poner el zapato? No, que llegamos tarde, ya te lo pongo yo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces interferimos en ese proceso y algo que es innato, esa cualidad que es innata, la censuramos? Y luego pretendemos que cuando sean adolescentes hagan la cama, organicen su habitación, pero si no lo han entrenado, esa cualidad no ha sido entrenada. Entonces, es muy difícil si no dejamos ese espacio. Entonces, yo sé que aquí muchas familias, muchos educadores me dicen, ya, pero tengo que ir al cole, ¿cómo lo hago? Pues generando espacios, a lo mejor en el fin de semana, si puedes dar lugar a que eso ocurra, podemos echar el reloj para atrás para intentar que haya tiempo un poquito suficiente para poder gestionar estas cosas. Bueno, es un propósito, ¿no? También el querer cambiarlo. No es fácil, yo no voy a decir que sea fácil, no es fácil, no es fácil. Yo siempre digo que el tiempo es fundamental. Entonces, hay que olvidarse del reloj, ¿no? O sea, la hora de comida. No es que a las 12 se come en las escuelas, no. A las 12, más o menos por reloj biológico, pues puedes intuir que los niños tienen que empezar. Pero no puedes decir que a las 12:20 terminado o que a las 12:30, porque hay niños que necesitan ese tiempo, ¿no? Ese momento de experimento con la cuchara, meto la mano en la comida. Entonces, es como con mucha calma. No nos agobiemos con las horas. Si a la 1 hemos terminado, que más o menos se consigue, fenomenal. Pero cada niño es su tiempo, es verdad. Claro, pero Silvia, ahí lo que estás mencionando es súper importante porque estoy mirando al niño. Estoy mirando qué necesita el niño en este momento. No estoy mirando mi necesidad de adulta de terminar a una hora. ¿Ves? Claro. Con dónde está ahí como el matiz. Entonces, es ahí, ¿no? Desde cómo puedo mirar al peque. Y luego algo que el tema de la disciplina positiva, que tiene su parte más negativa, y es que funciona a largo plazo. Entonces, claro, estamos en una sociedad que queremos todo así y que sea ya. Y quiero ver los resultados ya. Y Patri, yo estoy intentando hacer lo que tú me dices, pero yo no veo que esto esté surgiendo, porque no lo veo ya. Y es que los niños son como plantas. O sea, tú por mucho que pongas a una planta y le pongas agua y agua y agua, al día siguiente no ha florecido, ¿no? Necesita un tiempo de maduración, un proceso, ir poco a poco, todos los días, poniéndose agüita, esa luz. Entonces, con los peques pasa igual. Necesitan un proceso y es una semillita. Que a veces la gente me pregunta, ¿y cuándo empiezo a educar desde ese lugar, no? Pues cuanto antes. Desde no, antes, sí, ojalá. Incluso de nacer. Desde antes. Claro que sí. Desde ti, ¿no? Desde cuando tú estás en ese momento. Yo acompaño a mamás también que están en ese proceso del embarazo y digo, qué guay, de manera preventiva ya vienen a querer saber cómo hacer las cosas, ¿no? La disciplina positiva muestra mucho de eso, nos enseña cómo funciona el cerebro, nos muestra el por qué los niños se comportan como se comportan, que a veces es porque están en una etapa evolutiva determinada y entonces pues tienen esas reacciones porque son lo que les toca y no tienen otras porque no tienen todavía desarrollado su cerebro para que puedan gestionar otras cosas, ¿no? Entonces, desde ese entendimiento. ¿Estás pensando en ese niño qué le puede pasar, cómo integrarle dentro del aula como tal, sin preguntar? Muchas veces, o sin mirar cuáles son sus necesidades, ¿no? Estás buscando tú la solución por tu cuenta y riesgo, ¿no? Es un poco así. Claro, porque ahí fijaros que es algo que cuesta, pero porque además cuesta, porque nos posicionamos como superiores. Yo soy el que sé cómo va, ¿sabes? ¿Qué es lo mejor? Y a veces no preguntamos al niño porque no le vemos capaz o no le vemos preparado. Que no estoy diciendo con esto que en función de la etapa evolutiva, de los años que tenga y tal, pero que a veces nos saltamos cosas porque creemos que somos nosotros los que podemos decidir. No todas las cosas. Las reuniones del aula, por ejemplo, no sé, en disciplina positiva se ofrecen como una herramienta para el cole, para el aula, y es maravillosa, en el que hay una dificultad y entre todos van a poner soluciones. Y las soluciones, lo lamentable es que cuando se ponen soluciones
y solo ha habido castigo o amenaza o chantaje en su familia o en el aula, las soluciones que se le ocurren son, como os decía con mi hija, las mismas, ¿no? Las de castigarse, amenazarse, pero cuando se enseña o se guía a los peques desde la colaboración, lo que se buscan son soluciones no culpables. Sí, lo que pasa que en 0,3, vamos, entiendo que en 0,3 esa parte es más compleja, ¿no? Y claro, no, me refiero a partir de normalmente todo lo que sean reuniones tanto familiares como de aula. Yo soy sincera, yo lo intenté cuando Marta era pequeñita, cuando mi hija era muy pequeña, y mi experiencia personal y profesional a partir de los 4 o 5 es cuando empiezan a funcionar o por lo menos a ser partícipes. Eso no significa que no puedan que no puedan estar presentes, porque cuando hay más niños, sobre todo en escuelas que a lo mejor se mezclan edades, yo tengo alguna escuelita que están divididos luego de 4 a 6, ¿no? en el mismo aula, pues ahí pueden contribuir entre todos, ¿no? Pero en edades más pequeñitas, pues de 0 a 3 es más complicado porque ahí mejor la propuesta es dar opciones, ¿no? Darles opciones para que entre esas 2 opciones ellos puedan elegir. Con respecto al otro que me habías mencionado era... La comunicación no verbal. La comunicación no verbal. La psicomotricidad así más vivenciada, el contacto físico, este tipo de cosas en 0,3 puede encajar. Por supuesto. Fijaros que es la manera en la que tienen de percibir los peques, ¿no? O sea, nuestro rostro. Es algo que además con el tema de la pandemia, las mascarillas y demás, ha dificultado un poco. Exacto, la mirada, ¿no? Pero nos ha sorprendido mucho, ¿eh? O sea, sí, ha dificultado, pero ha sido impresionante la capacidad de adaptación de ver la sonrisa aquí a poder verla a partir de aquí, ¿eh? Es algo increíble. Totalmente, pero fijaros que son niños que son tan pequeñitos que están aprendiendo. Entonces, ellos aprenden ahora a mirar a otro lugar, ¿no? Que no es la boca, sino los ojos. Entonces, igual a nosotros nos cuesta más identificar esa sonrisa porque ya estamos programados, como decía antes Silvia, ¿no? Entonces, ya nuestro ordenador, nuestro cerebro ha programado otras formas de percibir la alegría o percibir la sonrisa que es con la boca, ¿no? Entonces, ellos no, ellos están ahora aprendiéndolo y lo pueden aprender desde cualquier lugar. La parte corporal es súper importante, desde dónde lo hagamos. Yo esto insisto mucho, ¿no? A veces lo mismo que transmitimos, esa misma frase, si la hago desde un lugar, desde el respeto, desde la imposición, cambia mucho cómo lo percibe el niño. Nuestro lenguaje corporal, por supuesto. Yo soy súper partidaria de la comunicación no violenta, de aprender a comunicarnos de otra forma, ¿no? Que a veces nuestro lenguaje también es mucho más, pues directo, violento, no sé. Y claro que sí, por supuesto que acompaña muchísimo y facilita la comunicación, claro que sí. ¿Vale? Hay 4 metas en disciplina positiva que decimos que son conductas erróneas. Atención, son necesidades. Fijaros que cuando hay un comportamiento inadecuado, tiene que ver con una necesidad no cubierta. ¿Vale? Y esto yo lo trabajo muchísimo en los talleres. Fijaros, cuando son bebés, lo hacemos súper bien. Porque las necesidades de los bebés son básicas y fisiológicas. ¿Sí? Comer, dormir, higiene y afecto. Con eso un bebé sobrevive. ¿Qué hace un bebé cuando no tiene esas necesidades cubiertas? Llorar. Su conducta, su comportamiento, lo que nosotros vemos es que llora. ¿Qué hacemos los papás o los niños, también los educadores cuando trabajáis con bebés y tenéis que darle el biberón o tenéis que cambiar el pañal? ¿Qué hacéis? Vamos probando. Claro. Vamos chequeando, ¿no? ¿Será que tiene hambre y le doy el biberón o le doy la teta? ¿Será que, pues sigue llorando? Pues será que tiene el pañal mojado. Pues sigue llorando. Pues entonces será que tiene sueño y sigue, pues entonces es que quiere brazos. Y vamos chequeando esas necesidades. Y cuando la necesidad está cubierta, ¿qué pasa? Que el llanto desaparece. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que cuando los niños cumplen más de un año, año y medio, las necesidades aumentan. Esto tiene que ver también con la pirámide de Maslow y cómo vamos subiendo a medida que vamos evolucionando y vamos creciendo en edad, vamos queriendo más necesidades. Además de esas necesidades básicas y fisiológicas, los niños de más de un año necesitan atención, que significa presencia, que significa sentirse útiles, que se les involucra, que se confía en ellos, ¿vale? Necesitan poder, es decir, la capacidad de poder elegir, de poder tener opciones, de poder elegir qué van a hacer porque empieza su identidad a empezar a desarrollarse, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, quiero elegir para poder definir eso. Capacidad, que es que yo tenga un espacio donde yo pueda generar esa exploración, esa autonomía, donde pueda desarrollarme y sentirme capaz de que puedo hacer las cosas. Y por último, justicia, que lo que se esté dando no sienta que es injusto. Cuando alguna de esas necesidades no se da, ¿qué ocurre? Los comportamientos inadecuados.
desobedece, reta, pega, grita, llora, insulta, lo que sea. ¿Y qué hacemos los adultos? Nos vamos al comportamiento. ¿Qué hago cuando desobedece? Y nos quedamos en el comportamiento. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué cuando eran bebés nos íbamos a cubrir la necesidad y el comportamiento desaparecía? Y cuando son más mayores, cuando tienen más de un año, nos quedamos solo en la conducta, en vez de mirar qué hay detrás, qué necesidad no está siendo cubierta. Entonces, es cuestión de detectar qué necesidad de esas es la que no está siendo cubierta. Cuando se convierte en un niño que es desobediente o retador, normalmente tiene que ver con poder. La meta que no está teniendo cubierta ese niño, esa necesidad es poder. Entonces, dale poder a ese niño. No dale poder. Autonomía. Deja que ejerza su poder. No es darle el poder, no es te doy yo soy superior, te doy mi poder. No, es tú tienes tu poder, tú tienes tu capacidad de poder decidir y elegir. ¿Vale? Lo que pasa que nos remueve mucho porque nos han dicho que tienen que obedecer. Pero fijaros que, sin embargo, luego, cuando somos adultos, queremos que tengan pensamiento crítico y no se dejen llevar por malas amistades, ¿no? Entonces, Sí. volvemos al gimnasio del que hablaba mi entrenadora Marisa Moya. ¿Qué vamos a entrenar? ¿Pensamiento crítico o que obedezcan? ¿Qué quieres que aprenda ese niño? ¿Sí? Entonces, si esa que no se comporta así en clase porque consideramos que el niño lo está pasando mal, porque un niño que se comporta mal es un niño desalentado. Eso lo dice Jane Nelson, ¿no? Cuando hay un mal comportamiento es que hay un niño desalentado, hay un niño no motivado, hay un niño que se cree que no pertenece. Entonces, vamos a hacerle pertenecer. ¿Cómo? Dándole opciones. Entonces, ya está, profe, mi invitación sería, así un poco tirándome a la piscina, insisto, porque no sé el caso, ¿no? Pero yo realizaría preguntas con el peque en vez de decirle, lávate las manos, ¿no? Después de venir del patio, ahora con el COVID. Pues, ¿qué tienes que hacer después de venir del patio? Porque la norma ya entiendo que se ha adelantado, se ha anticipado y ya se sabe, ya se conoce, ¿no? ¿Qué tienes que hacer después? ¿Vale? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer ahora? ¿Jugar al rincón de las pinturas o jugar al de las cocinitas? ¿Cuál quieres? Y vamos dando opciones, no es que vayas a ese rincón, que ahora toca pintar, ¿no? Es como, ¿desde dónde lo hago? No sé si os ha servido, igual me estoy explayando o no. Sí. No, a mí por lo menos sí, desde luego. O sea, es que bueno, eso esta chica que preguntaba, no sé si le sirvió. Sí, es que además, no sé, que nos lo ponga en el chat. Que nos lo ponga en el chat. Yo estaba pensando ahora justamente cuando lees un poco pues ese juego libre, por ejemplo, el dar muchas opciones al peque o diferentes rincones, ¿no? Diferentes espacios, cuando somos más, de repente modificamos y somos rígidos, ¿no? Y ahora hay que sentarse todos y claro, en ese momento, entonces ahí es cuando queremos controlar el comportamiento del niño. Y realmente lo que a lo mejor tenemos es que pensar justamente cuál es la necesidad que tiene ese peque en ese momento, que le has dado un caramelo y que de repente se lo estás quitando, ¿no? Y cómo autocontrolarte tú como educador. Totalmente, Silvia, tal cual. O sea, lo has dicho más claro, agua. Exactamente, es así. Para mí es así. Entonces, si yo quiero y además esto en el aula lo hacéis muy bien, si yo quiero que se den determinadas cosas, vamos a generar rutinas. Los niños funcionan muy bien también con las rutinas. Entonces, vamos a anticipar las cosas. Lo que toca después de venir del patio es sentarnos a hacer la asamblea, yo qué sé, ¿eh? Sí. Pero que ellos sepan que eso es así o que incluso se les pueda preguntar, ¿cuándo queréis hacer la asamblea? ¿Antes o después del patio? Que haya una lluvia de ideas. Estamos hablando de niños, insisto, más mayores, no de 0 a 3, ¿vale? Que podemos hacer, ¿no? Y de repente es, bueno, ¿qué más da si la asamblea se hace ahora o después? Si se va a seguir haciendo. Y si ellos sienten que pueden, se sienten involucrados, sienten que pueden opinar, sienten que pueden elegir, seguramente participen de otra forma, ¿no? Y esto con cualquier cosa, y estoy segura que muchas de las escuelitas que nos están viendo lo hacen. Yo en la escuelita de Marta, pues los proyectos los llevaban a debate, ¿no? Era, estos son los temas y que digáis vosotros sobre qué vamos a trabajar este trimestre. Sobre el cuerpo humano, sobre la prehistoria, la profe proponía unos temas y ellos votaban. Y había una votación y se elegía eso entre todos. Entonces, bueno, y estamos hablando de niños que tenía 4 o 5 años, no era más mayor. Bueno, yo lo he visto en la clase de 2-3. Eso iba a decir yo también. Seguro que lo afirma. Muchas veces, pues, escuchas, ¿no? Y, venga, chicos, a ver, tenemos estos 3 cuentos, ¿no? ¿Cuál nos apetece leer más? ¿La oruga glotona? Y al final son ellos, ¿no? Lo que comentas, e incluso la posibilidad de decir, bueno, pues ahora leemos esto y de adelantarnos también, ¿no? Para que ellos vayan previendo lo que va a suceder, que eso les da mucha seguridad.
Exacto. Y antes de todo eso, que se me ha olvidado decirlo y creo que es de lo más importante, que también en disciplina positiva lo ponemos muy en grande, es generar conexión. Que esto se oye mucho ahora, ¿no? De hay que generar conexión. Estás conectado con tus hijos, estás conectado con tu pareja. ¿Y qué es esto de la conexión? Es la forma en la que nos comunicamos, ¿vale? Entonces, también revisar nuestro lenguaje y nuestra comunicación. No es lo mismo que yo esté en un rincón recogiendo y diga, Paola, que es la hora de irte al rincón de pintar, que yo vaya y me acerque y te diga, Paola, cariño, que es el momento, ¿no? Y te toque, que es el momento de ir al rincón de pintar. Fijaros cómo cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a recibir yo esa indicación, esa comunicación? Si yo no estoy sintiéndome ni importante, ni perteneciente, ni nada. Estoy a mi bola. Entonces, muchas veces los niños no nos escuchan o desobedecen. Y esto lo trabajo yo también mucho en el aula y con familias. Le tengo que repetir las cosas 1000 veces para que lo haga, ¿no? Esto es muy recurrente. Sí. Claro, pero es que a veces se lo has dicho desde la cocina, él está jugando con sus legos y él está totalmente a su juego, porque esto es lo maravilloso que tienen los niños, que es que tienen presencia absoluta. Entonces, no le puedes pedir que de repente salga de su juego para escuchar una voz que viene de la cocina. No, ve, conecta, veo que estás jugando, veo que debe ser muy divertido esto que estás haciendo. Eso es conectar, empatizar con lo que tú ahora sientes y haces. Necesito tu ayuda, ¿me ayudas a poner la mesa? Pero fijaros cómo cambia. Entonces, no tienes que ir 20 veces, es que tienes que ir una e ir, ¿no? Con presencia, con conexión, con comunicación, con gestos corporales, con todo. Y el contacto visual, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo los niños pequeños. Y además sí, incluso preguntarles, ¿y qué te he dicho? Venga, ¿y qué hemos dicho que tenemos que hacer ahora cuando yo es capaz de desarrollar el lenguaje, ¿no? Pues exacto. Tengo que hacer X. Sí, sí. Pero porque en eso estamos enseñando a desarrollar la escucha activa, ¿no? Si yo soy capaz, y esto lo podéis probar como adultos, entrenarlo, y esto lo juego mucho con los adultos, repite lo mismo que te dice tu amigo, tu pareja. O sea, cuando escuchamos, la mayor parte de las veces estamos ya pensando en lo que vamos a decir. No estamos atentos. Entonces, si yo tengo que hacer el esfuerzo de decir lo mismo que tú me has dicho, te tengo que escuchar. Y los niños eso lo hacen muy bien. Entonces, aprovechémonos también de esas cosas que ya lo hacen, ¿no? Que ya lo tienen de fábrica. Yo a algún papá, algún adulto se lo digo también en el centro, y es que no escuches para responder. O sea, escucha para entender lo que estoy diciendo y para empatizar con el mensaje, ¿no? Que eso es súper importante, sí. Sí. Entonces, claro que sí. La mirada... Ay, perdón. No. Sigue, perdón, Patricia. No, lo único iba a decir de Silvia que me comentaba de la conexión y de cómo mirar a los ojos, la mirada y el bajarnos a su altura. Hay una distancia física que nos distancia. O sea, si yo te miro así, eso me pasa con mi marido mide casi 2 metros, ¿no? O sea, yo cuando le miro a veces me subo al escalón porque digo, tío, es que te siento superior, ¿sabes? Porque estás muy alto. Y digo, jo, ¿qué debe sentir mi hija que tiene 7 años conmigo? Pues multiplicado por, ¿no? Entonces, bajarnos a su altura y poder conectar desde el mismo lugar físico, ¿no? Desde la misma distancia. Pues si no, ya hay un límite ahí que nos estamos poniendo, una barrera. Mira, justo, bueno, 2 cosas. La compi de Hola Bicho Bola, que ya digo que no sé si será Jenny, ha dicho que muchas gracias, o sea que sí, que le ha venido muy bien lo que has comentado. Justito antes de empezar a decir tú lo de la conexión, ha dicho de la Escuela Infantil Sonrisas, han dicho, y este año con la mascarilla se nota muchísimo la conexión con ellos. O sea, es verdad. Y hay una cosa que estás diciendo ahora mismo y que yo creo que las escuelas infantiles las tenemos súper interiorizadas, y es el bajarte a la altura de los niños. Yo creo que eso lo hacemos todos. O sea, todos los que trabajamos en infantil, en 0-3, es que no sale ya, o sea, eso es innato, ¿no? O sea, tú vas a hablar con los niños y directamente lo primero que haces es agacharte a su altura para poder hablar con ellos y estar con ellos a gusto, ¿no? Que me dice Reina, o sea, me dice Tere que es Espe, ¿vale? Que no es Jenny, vale. La de Bicho Bola, ¿vale? Eso es lo que yo decía, digo, no sabía cuál de las dos era. Pues lo que te quería comentar es eso, que está interiorizado en 0-3 el bajarte a la altura de los niños como algo que conecta mucho más con ellos, ¿no? Y sí que lo que tú comentabas también, ¿no? Nosotros quizá en las escuelas tenemos esa capacidad de ir, acercarnos a los niños, explicarles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué viene después. Elegimos los cuentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros esta semana estamos haciendo la semana del
del libro, ¿no? El Y, viernes. y les estás dando la lección de los cuentos que quieres leer. Por cierto, un guiño para nuestro amigo Eri, porque hoy hemos leído su cuento de Quiero cambiar el mundo, ¿vale? Desde aquí va un abracito para él. Y, y al final es eso, les das 3, 4 cuentos para elegir, que suelen ser cuentos que les gustan mucho además y que genera un cierto debate dentro del aula de, ay, yo quiero leer este, yo quiero el Pollo Pepe, quiero cambiar el mundo. Al final les estás haciendo partícipes de la actividad del día a día, ¿no? Y así funciona mucho mejor una clase, hombre. ¿Dónde va a parar? Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero bueno, que es que nosotros como adultos también, ¿no? Si nos podemos elegir en nuestro trabajo cómo hacerlo, o sea, que tener esa libertad también nos hace, porque estas metas que llamamos conductas erróneas en los niños, yo he observado que en los adultos también se da. O sea, cuando no nos prestan atención, ¿no? Cuando tú estás hablando, voy a jugar con las parejas, que yo también trabajo con parejas, ¿no? Cuando estás hablando con tu pareja y está con el móvil, pues es como que me escuches, ¿no? Entonces, también nos ponemos en un comportamiento inadecuado, ¿no? Porque queremos esa atención. O si yo a mi pareja le digo lo que tiene que comer, cómo tiene que comerlo y empleo el poder, ¿no? De las cosas se hacen así y esto es, pues ¿cómo hago sentir a esa persona, ¿no? O le digo, eres un inútil, no eres capaz de saber fregar los platos, yo qué sé. Entonces, todo eso va sumando, entonces en el adulto también se da. Por eso esa mirada hacia el adulto y hacia el educador. Y la verdad es que hay programas muy chulos, que me decías, David. Yo ahora mismo estoy impartiendo un programa para escuelas, para acompañantes y educadores, que es de esto, ¿no? Es de cómo acompañar desde la disciplina positiva y la consciencia. Entonces, bueno, doy herramientas de autocontrol, de gestión mental, de gestión emocional, porque nosotros como adultos, como profes y como mamá, pues también tenemos momentos de desborde, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese momento, Patria? A mí me lo decía el otro día, es que hay un niño que el pobrecito tiene una cosa con la familia, yo sé de dónde viene, pero no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Bueno, pues doy herramientas, yo vengo del mundo de la meditación, entonces, bueno, pues también doy gratis algunas relajaciones, algunas visualizaciones, herramientas que se pueden llevar también al aula para trabajar con los niños, que yo lo he hecho y responden maravillosamente bien. Entonces, bueno, pues es desde ahí, desde ese lugar de voy a conocerme, desde saber cómo reacciono en una situación de estrés, para como equipo, cuando estoy con otro educador y yo sé que yo actúo así y mi compi actúa así, ¿cómo nos podemos ayudar nosotras? Porque esto es lo que me sale a mí y esto es lo que le sale a ella. Entonces, con esto que tenemos, a ver cómo nos ayudamos para gestionar ese momento que pueda ser estresante para una de las dos o para las dos. Entonces, tiene que ver también con equipo, ¿no? Como empleados, como educadores, como equipo de trabajo en esa mirada hacia los niños. Entonces, bueno, es una experiencia muy bonita y ahí os la dejo por si a alguien le interesa, pues ahí está. Además, estoy poniendo debajo tu página web, tus redes, todo para que te contacten por ahí, te echen un vistazo. Te he puesto también tu Instagram por aquí, que le tenemos, para que, bueno, pues para que la gente entre y lo vea, ¿no? Creo que estabas ahora con Little Frogs, es la escuela que estabas, ¿no? Que son los que ellas son las que nos han puesto en contacto contigo. Sí, pues mira, el esto, sábado pasado impartí la primera formación. El año que viene quieren este programa de autoconocimiento, que ya me lo han solicitado. Además, se puede solicitar por Fundae también, que dan créditos de estos para empleados, o sea que también se puede obtener con algunos descuentos, ¿no? Utilizando esos créditos de formación. Y ahora estamos con uno que han sacado, que me han solicitado para un webinar para gestionar las rabietas, ¿no? Y cómo poner límites. Así que en mayo estaré dando ese webinar. Y sí, he estado con la mariposa de DINFA, he estado con ADIN, estoy con muchas escuelitas, la verdad, escuelitas que, bueno, pues que están dando grandes pasos. O que ya los dais, ¿eh? O sea, que a veces, yo siempre lo digo, yo aprendo muchísimo de vosotros, pero muchísimo, porque creo que es un aprendizaje conjunto, que cuando me has dicho experta, digo, bueno, experta, aprendí, bueno. Estoy aprendiendo, ¿no? O sea, sí que soy profesional de esto, me dedico a ello. Bueno. Se puede ser experto en algo, y querer seguir aprendiendo, no tiene nada que ver, oye, es una cosa no lo dudes. Es una cosa que vamos, a mí me parece fenomenal. Sí que es verdad que hay algo que a mí me gusta y es a raíz de siempre lo decimos, ¿no? O siempre lo digo, a raíz de todo lo que fue la pandemia y de la situación que tuvimos las escuelas, esa unión que conseguimos en los grupos de WhatsApp y tal. Y este último que se ha creado de disciplina positiva, que ha sido un poco de repente, ala, venga, ahí, pues yo quiero hacer, pum, pum, venga, hacemos un grupo, venga, pum, 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 rápido. Lo que sí es verdad es que yo sí me he dado cuenta de que las escuelas
estamos muy concienciados con el tema de formarnos. Y estamos compartiendo además cosas porque, a ver, hay escuelas que dicen, bueno, pues yo prefiero formarme en inteligencia emocional, yo prefiero formarme en disciplina positiva, yo prefiero formarme en, no sé, en miles de disciplinas que pueda haber, ¿no? Y ese compartir un poco de qué va cada cosa, ¿no? Contarnos un poquito tal. Ahora la opción de sacarlo aquí en el canal, que también podamos verlo más gente, ¿no? Y participar, que bueno, yo me considero un afortunado, ¿no? Al final de que queráis salir aquí. Sigo sorprendido de que todavía y os lo agradezco, pero este compartir está viniendo bien porque yo creo que al final las escuelas sí que nos lo estamos currando. O sea, Mucho. realmente hay unas ganas de seguir a pesar de todos los impedimentos que tenemos y de la gran cantidad de problemas que estamos teniendo a todos los niveles, no solo con el famoso bichito, sino con todo lo que ya llevamos arrastrado y la baja natalidad y todo este tipo de cosas. Pero es que la gente de verdad se está poniendo las pilas y está muy motivada con esto, ¿no? O sea que, Yo lo no agradezco sé. infinito, de verdad lo digo, y porque muchas veces se mira también a los educadores desde un lugar que yo creo que no es el adecuado, ¿no? O el de todos. Y yo lo digo, o sea, yo lo vivo en primera persona con mis niñas, el cambio tan brutal que hacéis, el cómo os acopláis, cómo os habéis adaptado a todo este rollo de la pandemia, que para mí ha sido brutal, o sea, esto de, porque vosotros lo habéis vivido de la noche a la mañana y os habéis adaptado de una manera maravillosa. Yo el cole de mi peque, aluciné el trato de los profes, los directores, cómo estáis, o sea, esa parte que dices tú, David, de inteligencia emocional, que ya la tenéis, ¿no? Y aparte es que es muy vocacional vuestra formación, o sea, Sí. vuestra profesión es muy vocacional, entonces es de ayudar y de compartir también, ¿no? Entonces, yo sí que siento, por supuesto, esa ayuda y creo que estáis haciendo un trabajo que además no tendríais por qué hacer, o sea, porque no se os exige, quiero decir, no se os pide, ¿no? O sea, lo hacéis por amor propio y a mí me parece maravilloso decir, jo, es que lo hago por esta mirada a la infancia, ¿no? Eso te iba a decir, Patri. Al final es esa coherencia de la que hablabas, ¿no? O sea, de repente hemos descubierto que se necesita una mirada distinta de la educación y sobre todo de nuestra etapa 0-3. Entonces, creer en esa magia de educar y decir, necesito ser coherente con eso, con lo que pienso, lo que digo y sobre todo con lo que hago, ¿no? Y es esa mirada interior de decir, pero si realmente son los valores que yo quiero transmitir y no lo he hecho porque me regía por una corriente, ¿no? O por una metodología que en ese momento estaba de moda. Pero para mí la disciplina positiva va más allá, porque es lo que decimos, es una manera de ser, de entender, de vivir, ¿no? De sentir, no sé, y bueno, pues eso, que yo estoy encantada. Sí, y al final, Totalmente. mirar, hay una cosa que al final yo creo que lo define todo y es, tú haces las cosas por los niños. O sea, al final el gran beneficiado de todo esto es el niño. Si tú tienes una buena formación, si tu trabajo es vocacional, si tú lo haces con ilusión, si llegas todas las mañanas a clase con esa felicidad que además te la transmiten ellos, ¿no? Al final los que salen beneficiados son ellos. Aquí ha puesto Miriam que se hace porque trabajar con peques nos hace sentirnos completos. También ese ejercicio un poco de egoísmo, ¿no? De cómo nos sentimos nosotros con todo esto, ¿no? Porque también existe. Tere Hombre, dice, pues, ¿se te llena la boca hablando de tus niños? Pues claro, ¿cómo no se me va a llenar la boca hablar de mis niños? O sea, es que es brutal, o sea, y lo es, que generáis, ¿eh? Yo lo digo muchísimo y yo tengo a 3 personas, bueno, a Carmen, que desde aquí también la mando un mensaje, no sé si lo verá, pero se lo voy a mandar para que lo vea, de la mariposa de ninfa, la directora. Ella fue la profe, la acompañante, no sé cómo llamarlo, de mi peque en 0-3. Y esa semilla que generáis es que dura para toda la vida. O sea, yo veo en Marta cosas que aprendió ahí. Y me podréis decir, estás loca, ¿cómo vas a ver cosas de cuando tenía 2 años? Y sí, o sea, y tiene cosas, y Carmen las sigue viendo, que de vez en cuando, como yo sigo trabajando para su escuela, vemos cositas y me dice, mira cómo te contesta, ¿no? Cómo tiene esa libertad de expresar. Y le digo, es que eso viene de ti, es que eso lo aprendió ahí, o sea, lo aprendió en clase, el decir no, el cuando surge alguien que le quita las cosas, el no me gusta, fijaros que son cosas que dices, pero lo han aprendido ahí, o sea, ha aprendido a marcar su límite, a poner todo eso se hace ahí. Entonces, hay muchísimas personas que lo estáis haciendo maravillosamente bien y que estáis generando una semilla en nuestros niños que yo estoy segura de que van a hacer el cambio. Entonces, también desde aquí ese agradecimiento, ¿no? a vuestra profesión, porque yo creo que además la pandemia a muchos que no eran tan conscientes, porque yo la verdad es que considero que algo sí,
nos ha hecho ver el valor que tenéis, ¿no? O sea, yo creo que es una de las profesiones, los médicos, los profes han sido como, madre mía, ¿no? Yo esto me veía, mi hija venía con ejercicios, digo, pues si es que yo no soy profesora, cariño, yo no tengo ni idea. O sea, mi hija tiene 7 años, pero la mediana tiene 10 y la mayor 18. O sea, la de 10, yo a veces me venía con unas clases y digo, cariño, es que yo no soy profe. Entonces, no puedo explicártelo. Es que no me lo explicas como ellos. Digo, claro, porque yo no soy ellos, ¿no? Pues echo de menos a mi profe. Digo, pues normal, cariño, que le eches de menos. Yo también la echaría si me tuviera a mí de profesora. Entonces, también, ese reconocimiento hacia vuestra profesión y hacia la gran labor que estáis haciendo, ¿no? Que yo creo que hoy sí que espero que se esté reconociendo más. Bueno, yo creo que vamos consiguiendo cositas, ¿no, Silvia? Con poquito a poco yo creo que Una sí que hemos maravilla. ido viendo. Hemos ido viendo. A ver, yo sí que creo que la gente se ha dado cuenta un poco, porque una de las cosas, por ejemplo, que has hablado antes de los protocolos y todo que hemos implantado en las escuelas, hubieran sido imposibles si no hubiera sido con la ayuda de las familias, ¿vale? O sea, montar un protocolo como el que tenemos y que la familia luego no pueda, ¿vale? No te pueda ayudar o pase del protocolo o se lo salte o no sé qué. Entonces yo creo que ese respeto sí que lo hemos ido viendo un poquito a poco, ¿sabes? Que se ha ido como no sé, como yo he vuelto como diciendo, yo creo que nos miran de otra manera, ¿no? Como diciendo, parece que somos como más importantes ahora, ¿no? O no más importantes, porque no consiste en ser más importantes, sino como más valorados, ¿no? En el sentido de, fíjate, la labor que hacemos es solo el hecho de estar con los niños ya lo valoran, ¿no? Y bueno, te digo por aquí, Patricia, te ponen que, Tere, que mil gracias, Patricia, por tu reconocimiento. Viniendo de ti, es muy de agradecer, ¿vale? Tere Reina Cristina, de las escuelas Reina Cristina. Tere Ergueta, Miriam Prada de La Luna. Gracias, Patricia. Un ratito de disciplina positiva maravilloso. Susana, que nos deja por aquí, es verdad, Tere, un orgullo. Bueno, Bueno, es mil decir, que gracias a vosotras y a vosotros porque, después de eso, bueno, ¿qué por decirte? Te esto lo que están me... diciendo, te lo dicen ellas. Bueno, pues gracias a vosotros de verdad por permitirme estar en este espacio. Ya, bueno, ya lo comentamos David y tú ahí en un momento ahí a nivel más antes, ¿no? de este vídeo. Que bueno, yo es que todo lo que sea expandir, ¿no? Porque me decías, bueno, pues mi canal es el que es y yo lo he generado y tal, y es que me da igual, o sea, cuanto más gente llegue, cuanto más haya esta mirada, ¿no? hacia la infancia. Yo tengo no sé, mi objetivo es que llevemos una vida plena, consciente, equilibrada y que nuestros hijos o nuestros niños puedan crecer en una sociedad que vayan construyendo desde otro lugar, ¿no? Que sea más respetuoso hacia ellos y hacia los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ello, ya somos muchos los que, como decías tú, David, decía Silvia, un granito de arena en nuestra parcelita de poder, en nuestro metro cuadrado, empieza todo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde cada uno, desde lo que pueda, también deciros que los profes, y a veces tenéis, no sé si es el caso, ¿no? Porque muchos sois directores y tenéis otra forma de ver la vida y la infancia, pero yo me he encontrado con profes que tienen una dirección más rígida, un modelo que hay que seguir, un método X, y se encuentran nadando a contracorriente, ¿no? De lo que les gustaría y lo que pueden ejercer, ¿no? A veces es como si les tiramos a los leones, a los pobres, porque saben que quieren hacerlo de otra manera, pero no les dejan, ¿no? Entonces, a ellos también muchísima fuerza y muchísima luz porque están, o sea, en lo que puedan hacer, ya están haciendo muchísimo. Entonces, bueno, estamos todos, yo creo que en el mismo barco. Eso que dices, se lo pasaremos a los compañeros de Míranos y Únete, que cuando hicimos el programa con ellos precisamente hablaban de eso, ¿no? De ese cambio que querían, pero que muchas veces por la el rigidez del currículum sistema que no tenemos en infantil. Gracias a Dios tenemos esa ventaja, ¿eh? Esa flexibilidad que tenemos nosotros no la tienen otras etapas. Pero bueno, todo es posible, claro que sí. Sí, poco a Muy poco bien. lo vamos consiguiendo. Que yo Pues no os digo nada, que ha sido un placer, Patricia. Silvia, ¿qué te voy a decir a ti? Gracias por acompañarme en este ratito que, por Dios, a mí me encanta me aprender. ayudáis un montón. No he tomado apuntes, pero ahora me tocará ver el vídeo y tomar los apuntes. Silvia es la reina de los apuntes, ¿vale? Está en todos los directos tomando apuntes y ya, como Silvia, di algo, venga, ánimo. Pero de verdad. Bueno, pues mil gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. He estado súper a gusto, se me ha pasado volando
Y de verdad, muchísimas gracias por hacerlo tan fácil y tan bonito, que también eso es gracias a vosotros. Así que gracias, de verdad. Lo recomiendas para quien venga detrás. Por supuesto, y de hecho ahora te empezarán a escribir, así que vete preparando porque estoy segura que compañeras querrán. Así que Patricia, muchísimas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente.